El Concilio Vaticano II dedica un tiempo importante en la reflexión sobre la Iglesia para decir que la misión forma parte esencial de la vida de la Iglesia. Es decir, si la Iglesia no es misionera, en definitiva le está faltando algo esencial. O sea, no es Iglesia. Si la Iglesia no está orientada hacia la misión, no está haciendo lo que el mismo Señor le ha indicado. Que vayan y anuncien a toda la creación la buena noticia del reino de Dios. Por eso es un tema muy importante esto del envío de Jesús a los discípulos que vayan a anunciar, que vayan a preparar el camino, justamente porque la salvación ya está decretada y está en marcha. Entonces, la misión de cada discípulo será esa, ser discípulo, pero también ser misionero. Entonces vamos a tratar de meternos un poquito en el Evangelio de hoy a ver qué cosa nos dice en este sentido. Lo primero que aparece allí en el texto del Evangelio de hoy es que Jesús, aparte de los 12 a quienes ya había enviado a hacer lo mismo, ahora hace un envío mayor. Va a llamar a los 72 discípulos que Jesús tiene y les va a enviar a preparar ese camino de Jesús, que va a ser el de anunciar en todos los pueblos, en todos los lugares donde haya alguna población, que el Señor está cerca, que el Señor viene, que el Señor ya está entre nosotros y que por lo tanto hay que preparar el corazón, hay que preparar el camino a este Señor que se acerca a nosotros. Y aquí hay un número, y siempre nosotros subrayamos la importancia que tienen los números para los israelitas y para toda la gente de Oriente, que dicen mucho más que una cifra. Están escondiendo también allí un pequeño mensaje que no dejamos pasar por alto. Los números también son simbólicos y entonces nos están dejando una enseñanza. Para rastrear un poquito esto, en el Antiguo Testamento, por lo menos yo veo 2 lugares donde aparece este número, que oscila entre 72 y 70, siempre está allí en esa, que no se sabe bien cuál es el número, porque los escrituristas no se ponen de acuerdo. En el Génesis aparece como que la descendencia de Noé, cuando comienza esa nueva creación después del diluvio, habla de todos los pueblos como de 70 poblaciones, 70 naciones, o como que incluye a toda la humanidad. Todo lo que se conoce en esos tiempos eran 70 naciones. Así que ya aparece por primera vez, o sea que está hablando de una totalidad. Cuando dice todas las naciones, está hablando de toda la humanidad. También en el mismo Antiguo Testamento, en el libro de los Números, aparece que el mismo Moisés va a enviar el Espíritu Santo sobre los delegados de los pueblos, de las tribus, y va a elegir dentro de toda ese pueblo de Dios incipiente, va a elegir a 70 sobre quienes va a invocar a Dios para que descienda sobre ellos el Espíritu.
y va a descender sobre cada uno de ellos, que van a ser los dirigentes de cada una de todas las poblaciones y de las tribus. Y dice el texto que había dos que no habían podido asistir a este lugar de la oración, y sin embargo el Espíritu descendió igual sobre ellos, aunque no estaban en el campamento donde estaban haciendo la oración. Así que aquí estamos ya en el número de los 72. Bien, esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece, no sé si ustedes recuerdan, hay un dicho de Jesús sobre el tema del perdón. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces? 70 veces 7, aparece el 70 de nuevo. ¿Y qué quiere decir allí? Siempre, la totalidad. Igual que el Espíritu desciende sobre las tribus de Israel, sobre todos, incluso si no estaban ahí los dirigentes en ese lugar, también descendió sobre ellos, aunque no estaban presentes físicamente en la carpa. Y aquí tenemos el texto del envío de los 72 a las naciones para preparar el camino del Señor. Y esto se está hablando de que estos que son los enviados tienen que llegar a todas las naciones, a todos los pueblos. Nadie está exento de este envío. Así que fíjense dónde estamos, en qué contexto. Cuando hablamos de la misión, hablamos de la totalidad. Tiene que llegar a todos, porque todos necesitan esta buena noticia de Dios. No es algo para algunos privilegiados del mundo o de algunos continentes o de algunas naciones, sino de todas. Nadie puede quedar afuera del mensaje del Señor. Así que la misión, por eso, es urgente. Y por eso, allí en la palabra de hoy, nos deja algunas características de la misión, sumadas a las que ya habíamos visto la semana pasada, porque ya la semana anterior, en el Evangelio, Jesús había dicho algunas cosas sobre este caminar hacia Jerusalén. ¿Qué había dicho principalmente? Que caminar hacia Jerusalén hay que atravesar todo un territorio que es hostil, Y una de las cosas que nos dice la palabra de hoy es que este territorio que es hostil, dice, nosotros tenemos que atravesarlo como ovejas en medio de lobos. Y estamos en una sociedad así, como ovejas en medio de lobos. Una cierta hostilidad que se percibe en el ambiente y que en algunos momentos se presenta más fuerte que en otros. Pero hay una hostilidad de fondo. Para que nosotros tengamos idea, porque a veces nosotros vemos la iglesia en Rosario, en nuestra ciudad, en nuestra Argentina, cada 10 cuadras tenemos una iglesia, como que ya está todo en orden. ¿Qué tenemos más que hacer? Ya está. Bueno, yo le voy a decir algo que ha pasado en una fecha muy cercana a la que estamos hoy, un 4 de julio 1976. 4 de julio, estamos hablando hace 43 años, una cosa así. ¿Qué ocurrió? Parroquia San Patricio, ciudad de Buenos Aires. 4 de julio, caía domingo. Primera misa de la mañana. Empezó a llegar la gente, pero la iglesia estaba cerrada. Y se amontonó allí un grupo de gente en la puerta, la iglesia toda cerrada. Ya se estaba aproximando la hora y no aparecía nadie abría la puerta. Entonces llegó el muchacho que tocaba el órgano y él conocía una forma de entrar
sin tener la llave, una rendija que había en alguna parte. Entonces se mandó por allí y se encontró con que la comunidad religiosa de esta iglesia estaban todos muertos, habían sido asesinados. La comunidad de los padres palotinos, 3 sacerdotes y 2 seminaristas. Había un seminarista más que había pedido permiso ese día para ir a visitar a la familia, por eso no estaba, sino también ese hubiera sido muerto. 1976, tiempos de dictadura, tiempos difíciles, toda una comunidad religiosa masacrada, la comunidad de San Patricio de los padres palotinos. Muerto el sacerdote que estaba a cargo de los seminaristas, padre Pedro Dufo, muerto el párroco que se llamaba Kelly, muerto el superior provincial que se llamaba Liden, Alfredo Liden. Parece que está todo en calma y no está tan en calma. A veces surgen este tipo de cosas. Vamos a recordar también en estos días la muerte violenta de 2 sacerdotes en La Rioja, un laico y el obispo, entrando el mes de agosto, también en el mismo año. Y así otros tantos más anónimos que han ocurrido en esos tiempos. Pero es una constante, la Iglesia en todos los países del mundo, en todos los tiempos aparecen también mártires. Así que la misión es entrega de la vida, pero no violenta en el sentido nuestro de la violencia, sino que como ovejas en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos, no como lobos en medio de lobos. La actitud de aquel que lleva la buena noticia a sus hermanos es pacífica y pacificadora, nunca es violenta, como la de Jesús y la de tantos mártires que entregaron mansamente la vida. Si bien estamos en una sociedad que tiene un barniz de cristianismo, no nos descuidemos, porque también se presenta complicada en algunas situaciones y en algunos lugares y en algunos tiempos. Entonces, como ovejas en medio de lobos. También nos dice el maestro que esta misión va a ser con la confianza puesta totalmente en el Señor y no en las cosas materiales ni mucho menos. Por eso aquellos que son enviados tienen que hacerlo sin dinero, sin confiar en las cosas, ni calzado, ni bastón, etcétera. Es decir, confiando plenamente en el Señor. En tiempo de tecnología, en tiempo de tantas cosas útiles para todo esto, el Señor nos dice, confíen en el Señor, confíen en Él. Poner todo allí, no en las otras cosas. Y vamos en nombre del Señor en medio de ovejas, como ovejas en medio de lobos. Es decir, territorio hostil, pero nosotros no podemos ir con la misma hostilidad del mundo. Y llegamos a otro tema que también aparece en la palabra de hoy y que tenemos que tener en cuenta, que este anuncio de la buena noticia de Dios trae aparejado, justamente por esto que decimos, un mensaje de paz. Porque el Evangelio es el Evangelio de la paz. No es un evangelio agresivo, que no respete a los hermanos, ni va con ningún tipo de violencia, ni con ningún tipo de aprete hacia los demás, en ningún sentido. En ningún sentido. Siempre llevando la paz y la misericordia, porque este es el mensaje central de la buena noticia de Dios.
O sea que los discípulos no simplemente van a seguir al Maestro y ir atrás de Él todo el tiempo, sino que también son enviados para el anuncio, para llevar todo esto, aunque ellos muchas veces no confían en sí mismos, en su preparación, en sus dones, en su sabiduría, en su forma, en su elocuencia, tengamos muchas dudas en este sentido. El envío incluye que el Señor hablará en nosotros. Por eso confiar totalmente en Él, no ir pertrechados de un montón de cosas porque las necesitamos para decirle alguna cosa a los hermanos. No necesitamos nada, simplemente nuestra presencia, nuestro testimonio. Entonces por ahí pasa un poco esto del anuncio de la buena noticia. Quiero decir todo esto justamente porque parece ser que estamos como medio parados en la Iglesia en el tema de la misión. En estos tiempos, parece que no fuera más necesario o como que ya estamos todos en nuestra comodidad. El mundo necesita la buena noticia de Dios. Y el mundo es concreto, son los hermanos que tenemos a nuestro lado, son los hermanos con quienes nos contactamos diariamente, son aquellos que están cerca de nosotros de alguna manera, incluso aquellos que están lejos. Hoy nos permiten quizá las cosas de este mundo llegar mucho más lejos de lo que nosotros esperamos. Porque la palabra es justamente lo importante y es aquello que nosotros tenemos entre manos y tenemos que llevar al mundo. Yo quería pedir en esta celebración que cada uno de nosotros piense en qué sentido puede anunciar a sus hermanos la buena noticia de Dios, a los hermanos concretos que nos contactamos a diario. ¿Cómo podemos, por ellos, cómo podemos trabajar en este anuncio de la buena noticia? Urge. Esto no es para pasado mañana, esto es para hoy. ¿Qué podemos hacer? Es justamente porque nos miramos entre nosotros y vemos que en lugar de ir invitando a los hermanos, estamos como cada uno recluyéndose. Es como que nos cuesta cada vez más salir de nosotros mismos. Estamos en esos tiempos. Por eso, ante una hostilidad del mundo, nosotros con más razón vemos la necesidad, porque el mismo Jesús nos dice, no dice vengan, dice vayan. No es que tenemos que esperar que los demás se acerquen al Señor, sino que tenemos que ir a ellos. Esa es entonces la consigna que nos dice la palabra en estos tiempos desde el Evangelio de San Lucas, en este tiempo de la vida pública de Jesús. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,